Una producción realizada con el apoyo del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Cine, Análisis, reflexión, cultura, conversación, diálogo, inspiración, historia. Educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a nuestra nueva temporada de nuestro podcast Educando a través del cine, que como ustedes saben estamos produciendo aquí en la UAM Xochimilco, en el Departamento de Educación y Comunicación, y en conjunto con el Doctorado en Humanidades dentro de la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico. Y en esta ocasión vamos a presentar una película, ¿no? Vamos a platicar sobre una película austriaca que se llama Funny Games, de 1997, de Michael Haneke. El guión también es de Michael Haneke, la fotografía es de Jürgen Jürgens, y en fin, es una película pues terrible desde mi punto de vista, ¿no? O sea, muy diferente a los de nuestra primera temporada. Teníamos una mirada del sur global. Aquí yo siento que es una mirada europea, y ya nos platicarán nuestros invitados en qué sentido. Y para platicar primero, antes que nada, tengo que presentar a nuestros invitados, ¿no? Tenemos a Juan Carlos, que es uno de nuestros estudiantes del doctorado, que es precisamente quien hizo la reseña y quien va a participar aquí como analista. Y además también tenemos al profesor Manuel Prodinat, profesor de Letras Alemanas del Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Ciencias de Filosofía y Letras de la UNAM, y también es profesor de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Y para esta ocasión, pues él nos va a también ser un comentarista de esta película Funny Games. Para saber de qué se trata la película, vamos ahorita a presentar la reseña, ¿no? Y después comenzamos nuestra conversación. La película cuestiona la representación de la violencia en el cine. De igual forma, a través de la ruptura del lenguaje clásico del cine, muestra el gran poder que posee este medio para manipular al espectador a su antojo. ¿Cuál es la historia que cuenta la película? Una familia cualquiera pasa unas vacaciones en su casa de campo. Un día, un par de simpáticos jóvenes llama a su puerta en busca de ayuda. Tiempo después, se descubren las oscuras intenciones que se ocultaban tras su amable apariencia: tomar como rehenes a los integrantes de esta familia y obligarlos a jugar unos macabros y sádicos juegos que acabarán con la vida de la familia entera. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la película? La película se destaca por el uso disruptivo del lenguaje clásico del cine. En este sentido, los constantes rompimientos de la cuarta pared le recuerdan al espectador su complicidad con los macabros actos que está presenciando en pantalla. Para asegurar la atención del espectador, recurre a largas tomas con cámaras fijas. Los hechos más violentos suelen ser representados fuera de cuadro, tal vez no para privar al espectador de este espectáculo, sino para mostrarle que su imaginación puede ser más retorcida que la película misma. Esto suele acentuarse con la ausencia de música extradiegética en este tipo de escenas, mientras que en otras, la música tiene un efecto disonante al irrumpir repentinamente con gran estridencia. Finalmente, no contamos con una resolución de conflictos y, por tanto, con un final feliz en donde los buenos sean premiados y los malos castigados. Al contrario, nos muestra un final crudo, desesperanzador, donde los buenos son castigados y los malos se salen con la suya sin recibir castigo alguno. ¿Cuál es la significación de la película? La película es, entre otras cosas, una fuerte crítica a la banalización de la violencia en los medios de comunicación masiva y a la forma misma en la que se representa. A través de recursos como el rompimiento de la cuarta pared, busca mostrar que, como espectadores, terminamos siendo cómplices de dicha violencia al decidir ver este tipo de contenidos. En este sentido, Funny Games invita a asumir una postura más reflexiva respecto al tipo de contenido que consumimos diariamente en los medios. ¿Cómo calificarías la película y por qué? El cine de Haneke representa un reto para sus espectadores, dado que aborda de una forma cruda temas tan complejos como la violencia, la muerte y el miedo. Por ello, esta película
es una gran opción para cuando nos sentimos cansados de las típicas narrativas del cine comercial y queremos ver algo diferente y desafiante. Ok, pues ya volvimos. Y pues, ¿qué les parece? La plática siempre comienza con una pregunta que les hacemos a nuestros invitados y es, ¿qué es lo que podemos aprender de esta película? ¿Quién quiere comenzar? Si quieren empiezo yo. Bueno, contrario a lo que se podría esperar, en primer lugar yo creo que se pueden aprender muchas cosas de esta película. Creo que una de las que yo quiero destacar es que, bueno, normalmente vamos a ver una película como para desestresarnos, como para olvidarnos de nuestros problemas, para, digamos que, pasar un rato agradable, chévere, como uno podría decir, ¿no? Es como la visión, digamos, generalizada sobre lo que es el cine, sobre todo el cine de entretenimiento. Pero creo que no hay que dejar de lado que el cine también es una poderosa herramienta de reflexión, de cuestionamiento, y que una de las vías por las que se puede lograr esto es a través de esta incomodidad que es propia de todas las películas o de la mayoría de las películas de este director, de Haneke. Eso sería lo que diría por ahora. Ok. Y tú, por ejemplo, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué se podría aprender de esta película? Híjole, pues yo creo que bastantes cosas, ¿no? Como Juan estaba diciendo que a veces uno entra a una película como con ganas de relajarse, pero el camino de la incomodidad, ¿no? El camino también como de sacar a quien está viendo el producto audiovisual de sus casillas y también de su zona de confort es un camino al aprendizaje, ¿no? Al cuestionamiento, al autocuestionamiento también. Y de ahí decantar en el aprendizaje, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, estas partes donde este personaje, no recuerdo cómo se llama, si era Powell, ¿no? Powell Peta, ajá, exacto. Powell era el que traía los shorts, ¿no? El que mandaba, el alto, ¿no? Estos dos personajes que llegan a la casa, ¿no? Exacto. Y que se introducen a la casa de campo de esta familia y que al principio parecen inofensivos, ¿verdad? Pero empezamos a ver que tienen... Bueno, el perro es el que de alguna manera lo detecta desde el principio, ¿no? El perro es el que nos está avisando que ahí va a pasar algo, ¿no? De hecho, un poco antes, desde el inicio de la primera secuencia, cuando estamos empatizando con la familia, esta buena familia que está jugando, que está escuchando música clásica, y de repente cuando la forma tan abrupta en la que entra la música. Ah, sí, de veras, Y el impresionante. contraste que genera con la música clásica. O sea, escuchamos esta música toda estridente cuando veníamos así todos calmaditos, como vamos a ver una linda película sobre unas vacaciones de una familia ahí en su casa de campo, ¿no? Exacto. Pero entra la música y como que, Una música estridente Sí. y completamente intrusiva, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, en este caso yo decía que en la historia, ¿no? Cuando finalmente ya estos dos personajes de los que tú hablas empiezan a tomar ahí un papel, ¿no? El único que se da cuenta que pues hay un riesgo ahí es el perro, ¿no? El perro. Que La por primera cierto, víctima. Sí. es la primera víctima, pues claro. Pobrecito. Pero entonces, no te quería yo interrumpir. Sí, no te preocupes. Hablaba de estos momentos, ¿no? En los que Powell rompe esta cuarta pared, ¿no? Sí, Ujú. que dice, a él le habla justamente a los espectadores, haciéndoles comentarios sobre, ¿y ahora qué creen ustedes que va a pasar? ¿No? Y a ver, ustedes también apostarían, ¿qué apuestan que le pase a la familia, ¿no? Y pues queda sin respuesta, pero es justo como a los apelativos hacia afuera, ¿no? Decir, a ver, tú como espectador, como espectadora, no estás del todo así libre de responsabilidad, ¿no? Todo esto está sucediendo, este producto está sucediendo también a partir de tus expectativas, ¿no? Y si bien pues ya es un producto terminado, está jugando justamente con esas expectativas. Porque la violencia que se retrata en esa película es tal a veces, ¿no? Por momentos, que dices, bueno, ¿qué esperas tú que suceda después, ¿no? Porque no sabes por qué está sucediendo esta violencia, ¿no? No sabes por qué estos dos se metieron, para empezar, por qué piden huevos, ¿no? O sea, por qué tienen que hacer como todo este ritual que me gustaría comentar después también como estos rituales domésticos, ¿no? Y como de interacción social
también muy como marcados en las culturas donde se habla alemán, ¿no? Estos acercamientos sociales de primer momento, ¿no? El primer contacto que es muy alejado, es muy amable, siempre se habla de usted, ¿no? Y siempre es como de gnädige Frau, así en los austriacos que se toman una distancia aún más, ¿no? Más amplia que en Alemania. Y que pasa de esta socialización, de esta interacción, pues bastante distanciada a pues ya el desastre, ¿no? De la sangre y la muerte y todo esto. Sí, pero no sé, a ver qué opinan ustedes. Bueno, estás tocando un tema fundamental de la película y es cómo se retrata la violencia, ¿no? Y yo creo que sí se merece una reflexión de cuál es el papel de la violencia en esta película y en esta trama, ¿no? O sea, ¿tú cómo la ves? Sí, Juan. Bien, pues sí, justamente una de las... el objetivo principal de Haneke en esta película, lo he dicho muchas veces en entrevistas, es una crítica a la violencia, sobre todo a la representación de la violencia en los medios. Y es algo que él ha buscado hacer desde sus primeras películas. Por ejemplo, su primera película, si mal no estoy, o segunda, se llama El video de Benny, con este mismo actor. No recuerdo ahorita el nombre, pero el que interpreta a Paul. Y es sobre un niño que se la pasa en su casa encerrado viendo videos y al final, como consecuencia de esto, termina asesinando a una de sus compañeritas. ¿Por qué? Nunca se dice, igual que acá, nunca se justifica, solamente le preguntan repetidas veces y él dice como que no, pues quería saber qué se sentía. Y esto también es muy interesante comentarlo porque es algo que él refleja no solo en términos de contenido, sino en términos formales. Por ejemplo, se podría establecer como un paralelo con el cine comercial, hablando del cine pues de terror con el subgénero del slasher, que es donde vemos así sangre por todas partes, como en Halloween, Masacre en Texas, todas esas, ¿no? En términos formales, Haneke hace todo lo contrario. O sea, en Haneke, por ejemplo, en la escena del primer asesinato, el asesinato del niño, vemos que la violencia queda fuera de cuadro, el acto como tal. O sea, ya está el personaje en la cocina haciendo sus cosas, ¿no? Todo muy tranquilo y cuando suena el disparo. Pero la cámara no nos muestra cuando matan al niño. Regresamos allá y vemos un plano cerrado de un televisor ensangrentado. Mataron a alguien, ¿a quién? Uno está desesperado, pero ¿a quién mataron? Luego vemos un plano general y vemos que pues mataron al niño, ¿no? Pero no hay música, por ejemplo, no hay música que nos dé una liberación emocional, no hay música dramática, solo el sonido del televisor ahí. Y ya son como 11 minutos que dura toda esa toma. Y de hecho ellos se quedan en silencio, luego ella apaga el televisor, silencio total. Y pues uno está acostumbrado a que en el montaje, por ejemplo, es un montaje rápido. Claro. Y ya no hay tiempo de pensar en una película de terror normal, ¿no? Y acá uno se queda así pensando como que qué acaba de pasar. Y luego estalla el papá, ¿no? En llanto. Entonces es una escena muy cruel y esa es una de las cosas que él quiere mostrar, la violencia, no como espectáculo o no como un recurso estilístico como en Tarantino o los otros, sino la violencia cruda, desgarrada, tal cual como es, que uno como que siente esa incomodidad. Y la verdad es que la película es súper efectiva para hacerte sentir mal, ¿no? O sea, es una película que uno la sufre al verla, ¿no crees tú? O sea, todos estos mecanismos, ¿cuáles son los efectos que él utiliza precisamente para involucrar al espectador y hacerlo sentir este dolor al que está expuesta la familia? ¿Tú cómo lo verías tú? Híjole, pues yo creo que hay varios, ¿no? O sea, justo lo que comentaba Juan, como esta ausencia de otros recursos formales, por ejemplo, como no hay música fuera de la música que se pone dentro de la misma película, ¿no? Por ejemplo, esa música, la música clásica que van escuchando, que es música que ellos van escuchando en su coche, ¿no? Cuando van llegando a su casa. Y creo que hay un solo momento en el que se escucha justamente esta disrupción de la música de metal, ¿no? Que entra justo cuando están los créditos iniciales, ¿no? Y al final también termina con esa música, ¿no? Ajá, sí, como que una de las cosas que me llama la atención de la película con respecto a la pregunta es que Haneke parece, como decía Juan, que esta violencia la tematiza como, bueno, ¿qué razón tiene esta violencia? No sé por qué está sucediendo y al parecer si quien está viendo la película no se pregunta o no se hace esos cuestionamientos de dónde viene esto, la película no tiene sentido, pero yo creo que Haneke en su agilidad, ¿no? No sé si en su genialidad, no sé si lo podría considerar así como un genio, pero
creo que hay recursos formales, ¿no? Y de edición también, y de escena y de guión, que sí dan pauta a una interpretación, ¿no? Que incluso también dan como golpes emocionales a quien la ve, ¿no? Por ejemplo, a mí, en una escena donde está, ya después de que asesinaron al hijo, ¿no? De esta familia, y que la esposa ya se fue a buscar ayuda y el papá está ahí en su silla con la rodilla rota, ¿no? Y está tratando de conseguir ayuda por teléfono, ¿no? Llama a los vecinos o a los amigos, no recuerdo. Y entonces en su llamada ve un pan que está ahí en la cocina y pues agarra un pedazo de pan y se lo come, ¿no? Es así como, a pesar de toda esta desgracia que está pasando, ¿no? Este acto tan, digamos, común, tan banal, incluso de agarrar un pedazo de pan y comerse, y le dices, oye, pues acaban de matar a tu hijo, ¿no? Está ahí todo cadavérico ahí en la sala. Y aún así, como que no sé, como que su psique, su conciencia agarra un pedazo de pan y se lo come, ¿no? Es como decir, bueno, ¿y luego qué sigue, no? O sea, esto es una película nada más que tengo que seguir como un producto que se tiene que ofrecer como producto después y tengo que llenar el tiempo de la película y entonces, pues, personaje agarra así un pedazo de pan o sí tiene un significado dentro, no sé, la banalidad de esta familia, de la vida de la familia burguesa, ¿no? La banalidad del mal, diría, ¿no? Hannah Arendt. Pero bueno, es un concepto diferente el de Hannah Arendt, ¿no? Porque para ella la banalidad del mal está en el hecho de que se normaliza, ¿no? ¿No? El mal se integra a un sistema y entonces la gente deja de ser responsable de lo que hace, ¿no? Deja de pensar, se convierte en un engrane de un sistema maligno. En este caso, la banalidad está representada de otra manera, ¿no? Como una especie de cotidianidad, ¿no? O sea, porque también otro de los recursos que yo siento que utilizó, por ejemplo, son secuencias muy largas en donde se detiene de repente en ciertos encuadres, ¿no? Que yo no sé si es para que nosotros podamos asimilar lo que estamos viendo o para que nos concentremos. No sé, ¿tú cómo ves esos recursos, ¿no? También cinematográficos, de detenerse en ciertas... Yo creo que las dos, y hablando de esos recursos, vuelvo al rompimiento de la cuarta pared, porque creo que el más Ese es muy bueno, ese también es muy representativo importante. es el rebobinado de la película, porque él cuenta una de sus experiencias en alguno de los festivales cuando se estrenó, que en el momento en el que matan a uno de los jóvenes, todo el público se levanta a aplaudir. Así todos contentos, como que sí. Entonces con eso es que es perverso. O sea, como que quería decir, ustedes se están dando cuenta que están aplaudiendo la muerte de un ser humano. Es el malo, sí, pero es un ser humano igual. Lo están aplaudiendo, están alegres por eso. Y bueno, voy a ser aún más malo, no les voy a dar ese gusto. Voy a hacer que se sientan culpables y voy a hacer que no sientan esa satisfacción además. Entonces retrocede toda la película. Ajá. Y esta es una también de las características de la película, ¿no? Que en ningún momento satisface al espectador, porque uno está acostumbrado a las narrativas sí, cerradas, donde todos los conflictos se terminan resolviendo, donde los buenos son premiados, los malos castigados, ¿no? Entonces acá, no. Y ya cuando esa última esperanza, ¿no? El cuchillo, para ver si se salva la última integrante de la familia, Ana, ¿no? Y vemos que se burla de eso, o sea, el cuchillito quedó por ahí como, no, mírenla ahí tan lamentable, no sé qué. Sí. Ya, sí, tengo hambre, no sé qué. Entonces es eso, y no tiene un final feliz. No, al contrario, te deja con una desazón. Sí. Por eso les preguntaba yo también, o también es muy importante saber, ¿por qué tenemos que ver esta película? O sea, les decía, ¿por qué es necesario ver esta película? Porque como película es una excelente manera de contar una historia y de manipular a la audiencia, ¿no? O sea, a través de recursos cinematográficos. Pero ¿esa sería la razón? ¿O cuál sería la razón por la que tendríamos que ver esta película? Bueno, yo creo que también una de las cosas importantes que él quiere decir con esta película o que quiere transmitir al espectador es que reflexione un poco acerca de los contenidos que está viendo. Justamente también lo que decía el profe Manuel al inicio, sobre si uno al escoger ver este tipo de películas no está siendo un poco cómplice, no está siendo un poco parte del problema. Porque una de las cosas que él dice cuando se le pregunta acerca de la violencia sobre lo que piensa, es si la violencia simplemente es el reflejo de la cruda realidad
o si la violencia más bien es el reflejo de su propagación, proliferación en los medios. Entonces como que pues queda ahí el interrogante, pero yo creo que sí, la reflexión es esa, como preguntarnos qué tipo de contenidos estamos viendo y de qué forma pues nos están afectando. Y cómo se ha normalizado la violencia en los medios, y se ha vuelto un espectáculo, y se vuelve un entretenimiento, digo, al punto de llegar a ver ya a la sociedad israelita, ir a ver cómo exterminan a los palestinos como si fuera un espectáculo, ¿no? También ya llegamos a ese nivel de normalización de la violencia. ¿Y tú qué nos dirías? ¿Por qué tendríamos que ver esta película? Pues yo complementaría lo que dijo Juan, ¿no? Justo ahí ahora también lo que decías tú sobre lo de las imágenes ahora que salen del ejército, ¿no? De Israel contra Palestina. Y viendo la película, así al final me salió esa idea, ¿no? Es como que dije, esto es un reflejo de lo que está sucediendo también en las redes sociales, ¿no? Incluso en contenidos por ejemplo, yo que sigo muchos agencias de noticias en Instagram, y son agencias de noticias que son pro Palestina, ¿no? Pero incluso en sus contenidos para denunciar el genocidio en Palestina, las imágenes, y te ponen como el trigger banner, ¿no? Tiene contenido fuerte, ¿no? Y ves las imágenes y dices, ok, bueno, entiendo, pero a veces también cierto que la tendencia va como a mostrar lo que tú esperas de que lo que esté sucediendo en un genocidio, ¿no? Que es como toda esta violencia no es solamente una violencia que te voy a poner como una noticia y que sí se tiene que tematizar, sino que te lo voy a pintar así todo como está y te lo voy a poner aquí porque es la expectativa, ¿no? Que tú tienes. Y sí, que sí está sucediendo y que sí es horrible, pero dices, bueno, hay como una, no sé, como una, no quiero decir medida, ¿no? Pero hay hasta, no sé, como que me llega la pregunta de ¿en qué medida está respondiendo eso hasta a nuestras expectativas de ver cierta violencia de una guerra, ¿no? O si se puede poner de otra manera. Eso es en el contenido de las noticias, ¿no? Pero justo como decía Juan, pues esta violencia está en los medios actualmente, pues en todas partes, ¿no? Entonces es un cuestionamiento a la violencia difundida por los medios. ¿Tú dirías que esa sería una de las, sí, de las ideas centrales, digamos, de la película, ¿no? De cómo hay un cuestionamiento a la normalización de la violencia en los medios? Sí, totalmente. Ahora, hay una idea que quería ver si ustedes pudieran elaborar, y es el hecho, y precisamente con eso estamos queriendo comenzar esta segunda temporada, de que existe una cierta mirada, ¿no? Cada sociedad, incluso cada colectivo creativo, ¿no? Que hace una producción cinematográfica, tiene una cierta mirada, ¿no? De la realidad, ¿no? Y por eso se puede hablar de una mirada femenina del sur, una mirada indígena, ¿no? Una mirada, y en este caso yo sería de la idea, no sé ustedes qué piensan, que es una mirada europea, occidental, ¿no? O sea, porque todo este problema de la violencia y de la normalización de la violencia, pues ha sido una constante en la civilización occidental, ¿no? De hecho, no por nada estamos ahorita citando a Hannah Arendt, ¿no? O sea, que habla de estos fenómenos, ¿no? Como el totalitarismo, ¿no? El origen del totalitarismo, como una manera sistemática de utilizar la violencia. Precisamente ella es de los primeros filósofos que estudia esto, precisamente. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que es una visión occidental alemana? Pues yo creo una que mirada alemana, una cierta en mirada. este punto le cedo un poco más la palabra al profe que está Es más... especialista en Alemania. Sí, está más generalizado. En literatura en alemán, sí, claro. Pues, o sea, yo diría que sí, a mí no me gusta como encasillar y decir, esta es una mirada alemana, una mirada austriaca, o del sur global o mexicana, ¿no? Cualquiera que sea el adjetivo. Sí podría decir, a mi punto de vista, que es una mirada occidental, y si, no sé, nos vamos a la recurrencia con la que se tratan ciertos temas, tanto en el cine, pero también en la literatura, que creo que pues van muy ligados, ¿no? Son como hay una sinergia en muchas tradiciones de cine y literatura. Pues sí podría decir que tiene rasgos muy, muy, no sé, germanófilos, por decirlo así. A mí se me hace una cuestión más cercana a lo austríaco, ¿no? En mi experiencia que tengo yo con la literatura austríaca contemporánea, ¿no? Como de la segunda mitad del siglo XX a la actualidad,
sí se recurre mucho a los temas de cuáles son la base, ¿no? Los fundamentos de la sociedad austríaca actual, especialmente después de este referéndum que hace Austria para unirse a Alemania nazi, ¿no? Cuando ahí estaba el Hitler haciendo sus cosas. Bueno, y que a veces... Hitler era austríaco. Él era austriaco, ¿no? Pero bueno, ya después se fue a Alemania y pues después se les olvida que era austriaco. No creo que tampoco sea tan relevante así que sea No, austriaco. ¿cómo no? Claro que sí, pues era un resentido cultural. Él estaba de alguna manera enamorado Eso es de Bavaria. una discusión que se echan entre ellos, ¿no? Y que dicen, que los alemanes dicen, no, pero es que Hitler no era de nosotros, era de ustedes. No, pero pues ustedes lo llevaron y estudió pintura ya, ¿no? Y se pelean y hay discusiones y tesis de 1000 páginas sobre eso. Pero, que digo, bueno, tema inacabable, ¿no? No, pues lo que pasa es que sí es importante porque creo que Hitler tenía esta visión de que había una gran Germania, ¿no? De que todos éramos alemanes, ¿no? O sea, los austríacos, los checoslovacos, los polacos. Y por eso de alguna manera justificaba sus invasiones en función de esto, ¿no? Sí, eso es una idea que ya venía desde antes. O sea, esto desde, no sé, si nos vamos como a los principios de esa idea desde la Edad Media en el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Todos los emperadores, los Habsburgo, los Hohenzollern, todo así, tiene sus raíces desde siglos atrás, ¿no? En el siglo XIX empieza esta idea nacionalista. Exactamente, ¿no? Con el Segundo Imperio Alemán, ahí con el Bismarck. Con Bismarck, ¿no? Que era el canciller del emperador Wilhelm, el Guillermo I, y que después cuando le gana la Guerra a Francia empiezan estas ideas, ¿no? De, bueno, ahora que somos el gran imperio europeo, ¿a quién vamos a integrar en este imperio germano, ¿no? Y entonces empiezan a hacer, pues, polémicas, ¿no? Públicas sobre, bueno, ¿Dinamarca va a entrar o no va a entrar? ¿Dinamarca es germana o no? ¿Sí o no? ¿O Austria va a entrar o no? ¿No? Entonces, estas ideas ya, digamos que Hitler las recicla, ¿no? Y las recicla también a partir de Goebbels, ¿no? O sea, Hitler estaba ahí porque le gustaba, tenía buena voz, ¿no? Y tenía grandes ingenieros de sonido y entonces fue toda una revolución, ¿no? Que eso también, ese tema casi nadie lo trata, pocas veces se trata de que el efecto de la ingeniería de sonido en los rallies, ¿no? En Nuremberg, por ejemplo, con Hitler, ¿no? Y que reunía un montón de gente así, masas enormes, pero también tiene que ver mucho el sonido, ¿no? Hay una novela ahí nada más como nota ahí de chisme, hay una novela que se ha traducido al español creo que una vez nada más, como el ingeniero de sonido, en alemán se llama Flughunde, que los Flughunde son estos murciélagos muy grandes, ¿no? Que viven así en Australia y en África, en el sur de África, y que tienen un aparato así de resonancia, sonar muy, muy potente, y entonces tiene que ver ahí justo con la historia de un ingeniero de sonido que era el encargado de hacerle ahí el bocinaje a Hitler en los rallies, pero bueno, regresando al tema de por qué a mí se me hace que tiene trata temáticas recurrentes austriacas. En esta literatura, después de esta cuestión del referéndum, y que, por ejemplo, Thomas Bernhard trata también en muchas de sus obras, un escritor austríaco muy, muy importante, tanto para el alemán en general y otras personas también de su generación, Elfriede Jelinek, ¿no? Que justamente Elfriede Jelinek fue una de las autoras que Michael Haneke adapta, ¿no? En una de sus películas, en La pianista. Es una novela de Elfriede Jelinek, que también se ganó el Nobel y así. Pero, bueno, por poner los ejemplos, Thomas Bernhard y Elfriede Jelinek son, pues, personas ahí que escriben en Austria todavía. Bueno, Thomas Bernhard ya murió. Y sus temas, justamente, para resumir, son ¿qué está abajo de esta sociedad austríaca, ¿no? O sea, ¿por qué nuestra sociedad, que aparentemente después de la guerra, tuvo una prosperidad económica bastante considerable, ¿no? Comparándola con el mundo, del resto del mundo, ¿por qué seguimos teniendo estas ideas, por decirlo así, rancias, ideas de incluso antes de que sucediera el Holocausto, ¿no? Ideas de que somos una identidad germana pero católica y que nos preciamos de ser una sociedad avanzada, pero al mismo tiempo hay casos en los que, no sé, capturan a una muchacha de 14 años y la encierran en un sótano y la tienen ahí durante años esclavizada sexualmente por un señor. Este fue un caso real, no recuerdo el nombre de esta persona, de esta mujer, y que luego sacó un talk show así, bueno, toda una cosa así muy austríaca, ¿no? Que decían, bueno, esto solamente se puede dar en Austria, ¿no? Que esta persona que acaba siendo una víctima de un crimen horrible
termina aprovechándose de eso y aparte siendo como la comentadora de un talk show, ¿no? Y justamente Thomas Behan decía, la sociedad austríaca es una sociedad enferma. O sea, no hay manera de que esta sociedad exista si no se mantiene a partir de una enfermedad, ¿no? Y él justamente en sus obras trata el tema de la enfermedad, así factual, ¿no? La enfermedad fisiológica y mental, y de cómo la medicina y la familia como institución, y más ya en una macroestructura la sociedad austríaca, se aprovecha de esa enfermedad para manipular a la gente, ¿no? Y también como para hacer una cierta especie de selección natural. Selección social. Y selección social, ¿no? Fíjate que yo siento precisamente que esto que estás diciendo se refleja perfectamente en la película, ¿no? Esta enfermedad mental, ¿no? De esta sociedad. Y bueno, vamos a tener que terminar nuestra conversación porque ya se nos acabó el tiempo para esta emisión de One Radio. Pero yo les agradezco mucho sus comentarios y su análisis. Y le recomendamos a nuestra audiencia que revise esta película precisamente para entender un poco la visión que tienen los austríacos del mundo, ¿no? Y ojalá y aprendan sobre esta película el papel que tiene la violencia en la cultura occidental. Muchas gracias, seguimos en contacto. Suscríbanse, síganos en redes, ya saben, toquen la campanita, ¿no? Y todo lo que se necesita, nos den un like, porque queremos seguir aquí con ustedes. Excelente. Bye. Cine, Análisis, reflexión, cultura, conversación, diálogo, inspiración, historia. educando a través del cine, Películas que enseñan. historias que inspiran.